Hola, ¿cómo están? En este momento vamos a revisar un poquito del tema de bases científicas para la prescripción de ejercicio físico. Soy el doctor Edgar Mora Montoya, soy médico especialista en medicina física y rehabilitación y vamos a ver algunos conceptos que usamos en la rehabilitación cardiopulmonar y oncológica y de que espero yo podamos aprender bastante y podamos después compartir esto con nuestros pacientes, con nuestros colaboradores también en los diferentes programas que tenemos. Así que todos aquellos que participan en un programa de rehabilitación cardiopulmonar oncológica podamos poner en práctica lo que estamos viendo aquí. Bueno, resulta que en los ochentas el doctor Roberts empieza a decir o empieza a tomar la iniciativa y decir, bueno, ¿qué pasa con nosotros médicos? Somos médicos y no estamos enviando, no estamos prescribiendo el mejor medicamento que tenemos para darle a nuestros pacientes. Si es que existe un agente que es hipolipemiante, que es antihipertensivo, que es inotrópico positivo, cronotrópico negativo, es vasodilatador, es diurético, es anorexigénico, además reduce el peso, lo mantiene después de haberlo perdido, es catártico, es hipoglicemiante, tranquilizante, hipnótico y con propiedades antidepresivas y muchos otros que menciona el doctor Roberts en su editorial. ¿Y cuál es esa intervención? No es más que el ejercicio físico. Si el ejercicio físico lo pudiéramos ingresar, lo pudiéramos meter en una píldora, estas serían las propiedades que puede tener y que tiene y que en cada uno de nosotros puede tener efecto. Así que mi primer mensaje en este momento es que prescribamos ejercicio a nuestros pacientes, pero como toda prescripción de un medicamento debe ser prescrita de forma científica, con un orden específico, como medicamento, con una frecuencia, con una intensidad, el tipo, el tiempo, el volumen, la progresión, y no simplemente darles a nuestros pacientes cosas que no pueden poner en práctica. El ACSM o el Colegio Americano de Medicina Deportiva nos habla acerca de los diferentes beneficios que tiene el ejercicio físico en nuestro cuerpo y en nuestros sistemas en general. Tenemos evidencia fuerte, sólida, consistente en que disminuye el riesgo de muerte prematura, el riesgo de enfermedad arterial coronaria, el de eventos cerebrovasculares, de diabetes mellitus tipo 2, de hipertensión arterial, de síndrome metabólico, de cáncer de mama y colon, de hiperlipidemia o dislipidemia globalmente, colesterol LDL, moléculas globalmente hablando que son aterogénicas, de aumento de peso, disminuye el riesgo del aumento de peso, de la baja capacidad cardiorrespiratoria o conocida como un bajo fitness cardiovascular, riesgo de caída, de deterioro cognitivo. Tenemos evidencia también moderada fuerte en que la salud y la funcionalidad global mejora. Por supuesto, la obesidad abdominal y el mantenimiento de un peso saludable después de haberlo perdido. Es decir, si yo realizo ejercicio físico después de que perder peso, yo puedo después mantener esa pérdida de peso por un tiempo determinado. Además, tenemos ejercicio o evidencia, perdón, moderada en que se disminuyen las fracturas de cadera, la densidad mineral ósea, la calidad del sueño, el riesgo de cáncer de endometrio y de pulmón. Y solo algunas de las que mencionamos, pero sabemos y tenemos muy claro que hay muchísimos más beneficios, tanto a nivel cardiovascular como a nivel social, como así a nivel cognitivo, que tenemos que poner en práctica y que nuestros diferentes pacientes pueden verse beneficiados si les enseñamos a realizar ejercicio físico de forma adecuada y desde un punto de vista científico. Hace unos 100 años atrás, se decía que después de un evento cardiovascular, entiéndase como un infarto, básicamente era lo que más se empezaba a estudiar en esos momentos, hace unos 100 años, en 1917, un poquito más de los 100 años, se hablaba y se decía que el paciente después de un evento de estos tenía que estar en silla o en cama durante 6 meses continuos. Y esto basado en recomendaciones de un estudio que era conocido como el Rest and Pain, donde se había, a nivel de patología, se habían hecho ciertas conjeturas que terminaron después descartándose con el pasar del tiempo, pero en ese momento se mantenían vigentes. Y no es sino hasta los años 50 que Morris y Crawford empiezan a ver qué sucedía en los pacientes. Y lo que ellos encuentran es que los pacientes que trabajaban, en este caso allá en Londres, como choferes de autobús, versus los pacientes que trabajaban como chequeadores o los que andaban registrando, los que vigilaban los boletos, los que tenían que subir, bajar gradas, cómo se comportaba la enfermedad arterial coronaria y quién se beneficiaba o tenía menos riesgo inicialmente y quién además tenía mejor recuperación después de un evento. Y la evidencia fue consistente,
de que el paciente que más se movía, en este caso los chequeadores de bus, estaban en menor riesgo y además se recuperaban más rápido. En cambio, los choferes de buses tenían mayor riesgo y se recuperaban de una forma más lenta por su trabajo sedentario. Así que a partir de aquí empiezan a haber más estudios, pero ya las recomendaciones empiezan a cambiar. Ya la recomendación no va a ser pasar 6 meses en una silla sentado, sino que la recomendación va a ser moverse, empezar a moverse de una forma segura en los primeros días, meses en este caso, como les dije anteriormente, hasta 6 meses estaban, o 6 meses en adelante, los pacientes estaban sentados en una cama o en una silla. También otros estudios que se hacen con estudiantes de medicina, donde se hace un estudio prospectivo de hombres y mujeres sanas, donde se ve básicamente, y lo importante que tiene este estudio es que nos señala o nos evidencia el estudio ya clásico de Blair, que una menor capacidad cardiorrespiratoria correlaciona con mayor mortalidad por todas las causas. Es decir, menor capacidad de resistencia cardiorrespiratoria es sinónimo de mayor riesgo de muerte por todas las causas, no solo cardiovascular, sino por cualquier causa de mortalidad evidente. Los estudios de Myers, ya al inicio de los 2000, vienen también a reflejar esto y a ponerlo más en evidencia y a decirnos, vean, doctores, médicos, no solo se enfoquen en el manejo de los factores de riesgo cardiovascular clásicos, la hipertensión, la diabetes, el fumado, la hiperlipidemia, la obesidad. No solo eso, no solo se enfoquen en eso, sino que hay que enfocarse en la capacidad cardiorrespiratoria. ¿Por qué? Porque la baja capacidad cardiorrespiratoria, como ustedes pueden ver en esta gráfica, es el factor de riesgo independiente que predice mayor mortalidad y morbilidad de forma independiente a todos los factores de riesgo clásico. Así que nosotros podemos decir con certeza y con buen conocimiento de causa que mata más el sedentarismo que cualquier otro factor. Y ojo, siguiendo esto mismo, vemos en esta misma línea que, como pueden ver, CRF, que lo pongo aquí, es Cardio Respiratory Fitness o capacidad o resistencia cardiorrespiratoria baja, es decir, menor, disminuida, es el factor predictor de mortalidad más fuerte que tenemos, superior a la obesidad, incluso repetido en diabéticos. ¿Qué quiere decir? Que el diabético obeso que se mueve, o el paciente obeso o el paciente diabético que se mueve y que cumple recomendaciones básicas, tiene un riesgo menor que el flaco sedentario. Vean la importancia de cumplir las recomendaciones básicas y de tener una buena capacidad cardiorrespiratoria, que es prolongar la fatiga por un tiempo determinado y yo sea eficiente en el uso de mis sustratos. Ahora, retomando el tema y nuevamente y recalcando a lo que nos viene en este momento, que es hablar de la salud cardiovascular, vamos a hablar de los beneficios cardiovasculares que tiene el ejercicio físico. Podemos decir que tiene una menor necesidad de regulación endotelial, es decir, nuestro sistema nervioso autónomo se vuelve cada vez más eficiente, la necesidad que tiene nuestro tejido de luchar contra las presiones es menor porque se vuelve con una mejores propiedades viscoelásticas, mejores propiedades mecánicas o biomecánicas que va a tener nuestros tejidos también. Tiene una menor tono simpático, además que disminuye la resistencia a la insulina, disminuye las moléculas aterogénicas como el LDL, la ApoE, aumenta el HDL colesterol, disminuye el colesterol total y los triglicéridos, favorece la homeostasis cardiovascular. Y nosotros podríamos decir entonces que hay cuatro componentes que tiene el ejercicio físico que son singulares y que se va a presentar en nuestro sistema cardiovascular. Y es que tiene efectos antitrombóticos, tiene efectos antiaterogénicos, tiene efectos antiarrítmicos y tiene efectos antisquémicos. Les pregunto yo a ustedes, ¿cuál de nuestros medicamentos que nosotros prescribimos a nuestros pacientes tiene estas propiedades? Sin duda, y deberíamos ser contundentes, ninguno. Ahora, también les pregunto, ¿por qué no prescribimos ejercicio a nuestros pacientes cuando tenemos que hacerlo? Debemos ser responsables y como médicos nuestro deber moral, legal, es prescribirles ejercicio. Y más adelante vamos a ver cómo lo vamos a hacer de una forma sencilla y básica. Entonces, una mayor capacidad cardiorrespiratoria va a generar o va a mejorar, perdón, muchísimas condiciones. El riesgo de hipertensión arterial,
como vimos anteriormente, es independiente del índice de masa corporal. Hablamos, el obeso que se mueve tiene menor riesgo que el flaco que no se mueve. La función endotelial postinfarto, que cada vez tiene más relevancia, como nosotros tratamos en los programas de rehabilitación cardíaca a tratar de regular, a tratar de mejorar, a tratar de beneficiarnos de una mejor función endotelial posterior al infarto, esa regulación que necesitamos siempre. Además, mejora el metabolismo de la glucosa, por supuesto, no solo cardiorrespiratorio, a eso tenemos que sumar el ejercicio de fuerza y contrarresistencia. Mejora el riesgo o la combinación que se genera para formar nuestro, o lo que conocemos como el síndrome metabólico, disminuye el riesgo de discapacidad global, es decir, disminuye o mejora la independencia, mejora el riesgo que tiene una persona de caer en una discapacidad prevenible, disminuye el riesgo de caídas, mejora la salud mental, el riesgo de depresión, el riesgo de ansiedad clínica también. Y por supuesto la percepción del estado de salud, que sin duda es algo que muchas veces no le damos la importancia que tiene, pero mejorar la calidad de vida de un paciente es fundamental. Yo puedo tener una buena fracción de eyección, yo puedo tener una buena fuerza muscular, yo puedo tener un bajo nivel de disnea, pero si el paciente tiene una baja calidad de vida, no estoy haciendo nada. Entonces, mejorar la calidad de vida es fundamental en nuestros pacientes. Ahora, ustedes me pueden preguntar, ¿pero qué? ¿Acaso podemos sustituir el ejercicio físico por los medicamentos? Yo no digo eso. Lo que yo digo es que tenemos que usarlo como una de las grandes herramientas que tenemos en la salud cardiovascular para nuestros pacientes. No es la única, es un conjunto de herramientas que vamos a utilizar para mejorar. Ahora tenemos medicamentos que son excelentes, que hacen un cambio radical, que hacen un cambio excelente, grande en las personas, pero, pero no es lo único. No es dar un fármaco, me lavo las manos y me desentiendo del paciente. No. Ahora, el ejercicio físico y la salud cardiovascular global con nuestros cambios no farmacológicos requiere esfuerzo, dedicación, disciplina. Eso sí. Entonces, como ustedes pueden ver, y recuerden cómo interpretamos estas gráficas, cuanto más nos alejamos de la línea media, que la pueden ver aquí, cuanto más los alejamos de esa línea media, vamos a estar a favor o en contra de una intervención. En este caso, a mano derecha, ustedes ven a favor del control, es decir, el paciente sin intervención alguna, y a mano izquierda a favor de la intervención. En este caso, vemos que en la enfermedad arterial coronaria el ejercicio tiene una tendencia, francamente, existe una tendencia de su mejoría en comparación con el control, aunque se cruza la línea media, lo cual da cierta incertidumbre, pero hay una tendencia que se ve y es evidente. Las estatinas sin duda lo son y podemos ver otros medicamentos beta bloqueadores, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antiplaquetarios. En enfermedad cerebrovascular, el ejercicio es contundentemente bueno en estos pacientes. Es la población que más se beneficia con la prescripción de ejercicio físico. Los anticoagulantes, igual existe una tendencia a favor del control en relación con el efecto que va a tener aquí también. Los antiplaquetarios, similar efecto. En la enfermedad cardíaca global, vemos que los diuréticos y el ejercicio prácticamente no traslapándose a la línea media, pero hay una tendencia sin duda. Así que como podemos ver en este gráfico, en enfermedad cerebrovasculares donde el ejercicio tiene la mayor evidencia sólida y consistente de los beneficios que produce. Sin olvidar lo que mencionamos al inicio, que también en enfermedad arterial coronaria, enfermedad cardíaca global también. Podríamos decir entonces que es tan bueno como los medicamentos, que puede darse, como decimos en buen tico, taco a taco con los medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede darse o puede enfrentarse y no tiene mucho que envidiar a pesar de la nueva generación de medicamentos que, como les digo, no estamos diciendo sustituyamos medicamentos por ejercicio. Estamos diciendo combinemos intervenciones como una enfermedad multifactorial que bien sabemos que lo hagamos así también. Recomendaciones básicas que nosotros tenemos que tener, ustedes las ven a mano derecha, ahorita vamos a entrar en detalle a esto. Vamos a lograr nuestra meta o tratar de lograr nuestra meta, los 150 minutos de actividad física moderada por semana o 75 minutos de actividad física vigorosa por semana, los pacientes que así se permite y que ya tengan la capacidad de hacerlo como mínimo.
y el ejercicio contra resistencia al menos 2 veces por semana. Siempre recomendamos caminar. ¿Por qué? Porque caminar biomecánicamente es poco complejo. Es decir, yo no necesito hacer movimientos muy complejos para poder caminar. Es algo que hacemos todos los días, normalmente los que tenemos el privilegio de poder caminar. Pero recuerden que tenemos pacientes con discapacidad que no pueden caminar también. Pero caminar es seguro, es efectivo, es barato, está el acceso de prácticamente toda la población también. Y podemos dar pequeñas recomendaciones como actividad física que se recomienda. En este caso, sentarnos menos. ¿Por qué? Porque estar mucho tiempo sentado produce muerte. La gente se muere de sedentarismo, pero tenemos que recordar siempre, todo tenemos que individualizar, lo que significa que la misma recomendación para mí no es la misma que para mi paciente que tengo a la par o el paciente que tengo en otro lugar. Yo necesito individualizar cada una de estas recomendaciones. ¿A quién vamos a referir un programa de rehabilitación cardíaca? A todos los pacientes que vayan a beneficiarse, muchísimos. Puede ser el paciente con un infarto agudo de miocardio reciente, el paciente de falla cardíaca, de cirugía cardíaca, de cateterismo, angiografía coronaria, de dispositivos internos implantados, marcapasos, un DAI, un desfibrilador automático interno que tenga el paciente. Cualquiera de estos pacientes puede ser referido, incluso pacientes que sean para prevención. Pacientes en riesgo, síndrome metabólico, varios factores de riesgo cardiovascular pueden beneficiarse de un programa de rehabilitación cardíaca. ¿Qué se hizo entonces unos años después? Como mencionamos, vimos detalles muy por encimita de la historia. Los estudios de Crawford Morris, la OMS en el 64 define rehabilitación cardíaca y ya en los 2000 el ACSM, o el Colegio Americano de Medicina Deportiva y la Asociación Americana del Corazón generan recomendaciones donde ya empiezan a mezclar, donde ya empiezan a traslapar sus recomendaciones y son las que vamos a mencionar más adelante. Sin embargo, yo les digo algo a ustedes, tenemos que tener claras ciertas cosas. ¿Cuáles? Que nosotros podemos modificar esto que les mencioné en un 50%. Es decir, los factores de riesgo cardiovascular clásicos y los emergentes incluso nos pueden modificar la enfermedad cardiovascular en un 50%, pero tenemos otros factores que también influyen. Por ejemplo, el ambiente, que no vamos a entrar en detalle en esta charla, pero el ambiente, ¿qué sabemos? Que zonas de mayor contaminación tienen tendencia a tener infartos más severos en las horas pico y, como mencioné anteriormente, además más severos. Es decir, no solo tienen un número incrementado, sino que además estos infartos son más severos en estos pacientes. Además, tenemos diferentes exposición a contaminantes que se ha visto y está relacionado con mayor riesgo de enfermedad arterial coronaria. Tenemos un 20% también de componente genético, familias enteras, dislipidemias familiares o personas que tienen alguna otra enfermedad genética que pueda manifestarse en ellos y que también existe ese componente. Y un 10% está relacionado con el acceso a los servicios de salud. En nuestro caso, en Costa Rica, tenemos un buen acceso, un muy buen acceso a los servicios de salud. Usualmente tenemos los centros de salud cercanos la amplia mayoría y la gente puede consultar y va a ser atendida de buena forma. Sin embargo, hay otros lugares donde el acceso es más complicado también, donde esto puede significar literalmente vida o muerte. Sin embargo, ¿qué hacemos normalmente? Invertimos muchísimo en servicios médicos. Es decir, atendemos a la enfermedad cuando ya se manifestó, en lugar de trabajar en prevención, en lugar de trabajar en disminución del riesgo. Ojo, disminución del riesgo. No que no vaya a presentarse un evento, el riesgo existe y muchas personas, por más que trabajen duro, van a tener el riesgo. Pero podemos trabajar en la disminución del riesgo de esta enfermedad. Y para trabajar en disminución del riesgo de esta enfermedad, tenemos que invertir acá, a la mano izquierda de la gráfica que ustedes ven. También va a ir de la mano, por supuesto, en inversión en servicios de salud, pero sobre todo en prevención. Por eso nosotros, como parte de las diferentes comisiones nacionales, tratamos de modificar y los invito a los que están viendo este video, sean de aquí de Costa Rica o de algún otro lugar,
a ingresar al Ministerio de Salud de Costa Rica y buscar el protocolo que tenemos vigente en este momento hasta el año 2030 de el manejo de enfermedades no transmisibles y obesidad o ENTO, el plan de acción hasta el 2030, donde tenemos diferentes intervenciones y mencionamos parte de lo que estamos haciendo en Costa Rica para modificar o tratar de disminuir el riesgo de la enfermedad. Ahora, entonces, volvemos. ¿Quién se beneficia de un programa de rehabilitación cardíaca? En nuestro contexto, como médico especialista en rehabilitación, que veo muchísima discapacidad motora severa, nos enfocamos en el paciente con discapacidad, pero ¿quiénes son los que más se benefician? Bueno, sin duda el paciente de falla cardíaca y el paciente de discapacidad, donde vamos a entender como evento cerebrovascular, lesión de médula espinal, amputación de extremidad inferior no traumática, básicamente el grupo de los diabéticos es al que nos referimos. ¿Por qué? Porque son pacientes que generalmente tienen una muy baja capacidad cardiorrespiratoria, donde pequeños cambios que hacemos nosotros de no sé, 5 mililitros por kilo por minuto de consumo de oxígeno generan muchísimo cambio en nuestros pacientes. Pequeños cambios significan independencia, significan poder ponerse la prótesis, poder caminar con la prótesis, poder realizar traslados, significa requerir menos gasto energético para mantenerse con el bastón, para mantener el equilibrio. Significa ahogarse menos, tener menos disnea nocturna, significa menos edema, significa menos riesgo de hospitalización. Y todo esto mostrándose como menor riesgo de mortalidad por todas las causas. Así que vean la importancia de prescribir a los programas de rehabilitación cardíaca o de enviar o referir a los programas de rehabilitación cardíaca de forma global. Ahora, a todo esto vamos a decir cómo prescribimos ejercicio. Nosotros como médicos tenemos que saber prescribir ejercicio y vamos a ver nociones muy básicas, modelo americano, modelo del Colegio Americano de Medicina Deportiva, donde vamos a utilizar las diferentes herramientas que nosotros tengamos a manos. No vamos a entrar en detalle en este momento en pruebas de campo, lo vamos a ver en otra clase, cuando veamos prescripción con caminata 6 minutos, vamos a ver prescripción con consumo de oxígeno, vamos a ver prescripción con frecuencia cardíaca de reserva, con escala de percepción del esfuerzo de Board, con talk test también. Pero ahorita solo vamos a entrar en pequeños detalles globales, genéricos, pero ahí es donde está el detalle, como decía el famoso comediante mexicano, que es prescribir a cada uno de forma individualizada. Es donde nosotros tenemos que tener magia, tenemos que ver el contexto de nuestros pacientes para poder ayudarlo. Entonces, los principios básicos de prescripción los podemos ver en estos cuatro, pero vamos a agregarle dos más, que son la frecuencia, la intensidad, el tiempo y el tipo. A esto le agregamos el volumen y le vamos a agregar la progresión. ¿Por qué? Porque el paciente no se puede quedar ahí. El paciente tiene que progresar para empezar a obtener los beneficios. Entonces, este es nuestro método FIT-V-Pro. Frecuencia, intensidad, tipo, tiempo, volumen, progresión. ¿Dónde? Vamos a hacerlo aquí. Entonces, ¿qué es frecuencia? Término muy sencillo. Cuántas veces por semana voy a realizar un tipo de actividad? Sea actividad cardiorrespiratoria, o sea ejercicio contra resistencia, o sean ejercicios de flexibilidad. ¿Qué es la intensidad? Bueno, ¿qué tan fuerte lo voy a hacer? Y esa intensidad debo medirla con algo. ¿Cómo la mido? Bueno, la puedo medir con consumo máximo de oxígeno o consumo pico de oxígeno. Puedo medirla con frecuencia cardíaca de reserva o incluso con un porcentaje de frecuencia cardíaca máxima teórica también, pero nosotros preferimos usar la de reserva con la fórmula Carbonen. Podemos utilizar la percepción, la escala de percepción del esfuerzo de Borg y las repeticiones máximas en el ejercicio contra resistencia. Tipo de ejercicio, gustos y preferencias de nuestros pacientes. Si un paciente no puede, no quiere, no le gusta trotar, tenemos que darle alternativas. Entonces, esto va a ir relacionado con la modalidad que va a hacer el paciente. Por supuesto que en esto va cardiorrespiratorio, contrarresistencia, flexibilidad, neuromotor, todo lo que incluye y el diseño del programa que vamos a realizar. Estamos hablando de caminata, elíptica, bicicleta, trote, hidroterapia, no sé, cualquier tipo que podamos de trabajar en nuestros pacientes. Tiempo, ¿durante cuánto tiempo? ¿Lo hago 5 minutos, lo hago 10 minutos, lo hago 30 minutos o es irrelevante el tiempo que lo haga? Bueno, eso lo vamos a mencionar ahorita.
El volumen va a depender del tipo de ejercicio. El volumen del ejercicio cardiorrespiratorio va a manifestarse como la multiplicación entre la frecuencia, entre la intensidad y entre el tiempo que lo realizo. Es decir, lo vamos a ver más adelante, si lo mido como METs minuto por semana, lo que hago es multiplicar 3 veces por semana, como ejemplo, por una intensidad que si la mido en METs, unidad metabólica, que equivale a 3,5 mililitros por kilo por minuto de oxígeno, si yo lo mido y trabajé, qué sé yo, a 4 METs, entonces tengo 3 veces por 4 METs, ahí tenemos 12, y si lo hice durante 30 minutos, me va a dar 360 METs minuto por semana. Y ese va a ser el volumen que yo voy a obtener con el ejercicio cardiorrespiratorio en ese momento. La resistencia muscular la vamos a multiplicar por las series que realice, una, dos, tres, cinco, tal vez series, por la cantidad de repeticiones, 8, 10, 12, 15 repeticiones que realice. Ahora, no nos vamos a quedar ahí, ya tengo el volumen, ya tengo el tiempo, la frecuencia, la intensidad, el tipo, pero me falta progresar. Es decir, hay un principio en la prescripción de ejercicio que se llama el principio de sobrecarga, que dice que yo tengo que sobrecargar mis sistemas para que ellos generen una adaptación fisiológica por encima de mi basal para lograr generar adaptaciones en mi sistema, en mis mitocondrias, en mi músculo globalmente, para poder ver los beneficios. Entonces yo necesito progresar. ¿Cómo voy a progresar? Bueno, voy a variar según los diferentes parámetros, voy a variar la duración, la intensidad o la frecuencia. Y no en este orden. Ahorita vamos a ver en qué orden lo vamos a hacer, pero uno de ellos va a variar por sesión o por semana o por bisemana o dependiendo de la tolerancia del paciente. Es decir, no vamos a variar dos o más parámetros, vamos a variar uno de forma independiente, después otro según tolerancia y después otro según tolerancia. Vamos a revisar entonces los componentes del ejercicio físico, los componentes básicos del ejercicio físico y vamos a ver cómo se prescriben. Vamos a revisar lo que es la capacidad aeróbica, vamos a revisar lo que es la fuerza muscular, vamos a revisar lo que es la resistencia muscular y vamos a revisar lo que es la flexibilidad. Bueno, a todo esto entonces, ¿qué es capacidad aeróbica? Capacidad aeróbica es la capacidad que tenemos para realizar ejercicio físico de intensidad moderada a vigorosa, dinámico, usando grandes grupos musculares durante periodos prolongados de tiempo. Básicamente lo que vamos a hacer es usar nuestros sustratos y prolongar la fatiga el tiempo o el mayor tiempo posible. La capacidad que está dictada en esta podemos medirla de forma directa o de forma indirecta. De forma directa, con una ergoespirometría, medimos el consumo de oxígeno medido en mililitros kilo por minuto y que va a variar según la edad, el sexo, el grupo etario y diferentes factores que lo van a determinar y que van a dar valores de la normalidad. ¿Qué es la fuerza muscular? Bueno, la fuerza muscular es la fuerza externa máxima que voy a generar por un músculo o a través de un músculo o un grupo muscular específico. Esa es la fuerza muscular. ¿En qué se diferencia con la resistencia muscular? Bueno, en que la resistencia muscular es más bien la habilidad que tiene el músculo de repetir esa misma acción, pero de forma repetida en un periodo de tiempo suficiente que va a provocar fatiga y que va a mantener un porcentaje específico de repetición máxima por un tiempo determinado. Es decir, uno es la fuerza muscular que me devuelve un poquito, es la máxima fuerza que genero. Y la resistencia es la mayor cantidad de repeticiones que puedo generar con un peso específico. ¿Qué es la flexibilidad? Bueno, la flexibilidad es la capacidad que tenemos de mover una articulación a través de todo su rango de movilidad. Cuando yo utilizo y llevo ese reflejo de estiramiento, eso es flexibilidad. Lograr llevar a lo máximo posible una articulación. Ojo, no debe doler, debe incomodar, debe sentirse un jalonacito, pero no debe doler. Si duele, el riesgo de lesionarme aumenta. ¿Cómo vamos a hacer una sesión de ejercicio? ¿Cómo tenemos que hacer? Hay principios de prescripción de una sesión de ejercicio.
Siempre vamos a empezar con un calentamiento, 5 a 10 minutos de actividad física aeróbica o de fuerza, ligera o moderada, con una frecuencia de arranque menor, es decir, una frecuencia cardíaca que va a andar en un porcentaje bajito de la que buscamos prescribir como meta. Ese calentamiento podría prolongarse más según la patología del paciente, por ejemplo, pacientes de falla cardíaca, pacientes asmáticos, pacientes obesos, pacientes que claudican. Podría ser que tengamos que prolongar más tiempo ese calentamiento para evitar lesiones o para evitar fatiga temprana y para llevarlos en una forma mejor, más fisiológica y adaptada para que rindan de la mejor forma posible. Después sigue la sesión de acondicionamiento como tal, que va a durar entre 20 y 60 minutos de actividad aeróbica que combina resistencia muscular, neuromotora o incluso deporte que podríamos combinar en estos pacientes donde lo hemos hecho, sobre todo en pacientes que ya han avanzado, esperando que se adapten a su día a día y cuando van a hacer esa transición a la comunidad también. El periodo de enfriamiento va a tener entre 5 y 10 minutos de actividad física aeróbica ligera o moderada también. Es decir, es un enfriamiento después de haber realizado, o la vuelta a la calma después de haber realizado la sesión como tal. Y los estiramientos van a ser al menos 10 minutos de ejercicios de estiramientos musculares al concluir el calentamiento o el enfriamiento dependiendo de lo que vayamos a buscar. Ejemplo, si vamos a trabajar ejercicio que nos pone a utilizar o vamos a valorar o a necesitar mucho la potencia muscular, y potencia muscular se define como velocidad por fuerza. O sea, si vamos a hacer ejercicios muy explosivos, la recomendación es mejor realizar el estiramiento al finalizar la sesión, porque el estiramiento disminuye la potencia muscular. Pasa lo mismo, por ejemplo, en fútbol, en baloncesto, donde esa recomendación para disminuir la potencia o para que no disminuya esa potencia es la que yo acabo de mencionar. Así que vamos a variar si son ejercicio meramente aeróbico, bicicleta, elíptica, ejercicio de baile, no sé, da igual si hacemos el estiramiento al inicio o al final. Nosotros solemos hacerlo al final de la sesión de forma rutinaria. No menciono aquí, pero normalmente nuestros pacientes son valorados con toma de signos vitales. Van a venir con tomas de presión arterial, donde una presión por encima de 180-90 es una contraindicación para el ejercicio físico cardiorrespiratorio. 160/110 es una contraindicación para el ejercicio físico contra resistencia, donde una glicemia menor a 110, tal vez en 100 en diabéticos, es una contraindicación para iniciar el ejercicio también cardiorrespiratorio en nuestros pacientes por el gran riesgo de hipoglicemia, un paciente insulinizado, o glicemias que superen los 250 o 300 miligramos por decilitro también nos ponen en problemas porque aumenta el riesgo de cetoacidosis y de complicaciones que pueden tener nuestros pacientes durante las sesiones de ejercicio. Así que hay que tener en cuenta esto. Además, se les toma, como les dije, la presión arterial, frecuencia cardíaca al inicio de la sesión o antes del inicio de la sesión y al final de la sesión. Normalmente entre 3 y 5 minutos después de finalizar la sesión se les vuelve a tomar la presión arterial y la frecuencia cardíaca para ver que haya una recuperación adecuada y completa en nuestros pacientes. Vamos a ver entonces cómo prescribimos y vamos a verlo basado en las guías del Colegio Americano de Medicina Deportiva. Entonces, en lo que es la capacidad cardiorrespiratoria, el ejercicio cardiorrespiratorio. Entonces, frecuencia. Si vamos a trabajar ejercicio moderado, como es la amplia mayoría de nuestros pacientes en los programas de rehabilitación cardíaca, la recomendación es que sea por lo menos unas 5 veces por semana. Si nosotros nos vamos a cardiopatía, vamos a ver que la recomendación anda entre 3 y 5 veces por semana. Si se puede todos los días, excelente. Y probablemente rescatando, dejando un día de descanso a la semana. Pero entre 3 y 5 veces por semana es lo ideal para nuestros pacientes con cardiopatía. Ejercicio vigoroso más de 3 veces por semana. Sin embargo, el ejercicio vigoroso es recomendado en pacientes que ya tienen un entrenamiento previo. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de complicaciones
de salud global, musculoesqueléticas y cardiovasculares. Podríamos hacer también una combinación de ejercicio moderado vigoroso, donde vamos a trabajarlo entre 3 y 5 veces por semana. Entonces recuerden que nosotros vamos a realizarle una receta al paciente. En la receta vamos a poner nombre, número de identificación, vamos a poner la fecha y vamos a poner ejercicio físico cardiorrespiratorio, como aquí. Y vamos a poner frecuencia. Y en frecuencia vamos a escribir 3 a 5 veces por semana, si es un paciente con cardiopatía. Si es un paciente sedentario completamente que no hace absolutamente nada, podríamos empezar con recomendaciones tan bajas como una vez por semana. Podríamos empezar con recomendaciones de 2 veces por semana, de 3 veces por semana, hasta llegar a nuestra meta que es de unas 5 veces o más incluso por semana. Recuerden, todo esto que estoy mencionando son metas de trabajo. La intensidad, para hablar de ejercicio físico moderado. Bueno, la intensidad vamos a trabajarla entre un 40 a un 59% de la frecuencia cardíaca de reserva, que les queda anexada cómo calcularla también en un próximo video que pueden ver en fórmula de Carbonen, así se llama el video. En la fórmula Carbonen calculamos esa frecuencia cardíaca de reserva para prescribir ejercicio físico o 40-59% del consumo de oxígeno o consumo máximo o consumo oxígeno, perdón, de reserva, que también lo van a ver en otra próxima clase. Ejercicio vigoroso es cuando excedemos esto, entre un 60 y un 90% de la frecuencia cardíaca de reserva o el consumo de oxígeno. Ligero entre 30 y 39%, los mismos parámetros, podría ser beneficioso también en personas desacondicionadas, personas obesas, personas que claudican, personas que tienen muy baja tolerancia a la actividad física. Podemos empezar en parámetros menores. Y podemos trabajarlo también en intervalos, es decir, podríamos dividir esto en pequeños tractos de 10 minutos, 5 o 10 minutos. Ojalá que no sean menos de 10 minutos, pero hay contextos diferentes que podría hacer que así tengamos que hacerlo. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos para llegar a los 30 minutos por día. Podemos hacer esos tractos también. Que aquí lo vemos precisamente en lo que es el tiempo. La recomendación en tiempo es entre 30 y 60 minutos por día de ejercicio físico moderado. Es decir, más de 150 minutos, mayor o igual, de 150 minutos semanales de ejercicio físico moderado. O vigoroso, entre 20 y 60 para lograr unos 75 minutos semanales también. Podemos combinarlo y como mencioné anteriormente, en unos tractos que superen los 10 minutos. Pero hay pacientes obesos, con claudicación intermitente, o sea, por enfermedad arterial periférica, que toleran tractos muy pequeños, tan bajos como de 1 o 2 minutos. Podemos empezar con esos tractos a llegar a nuestra meta, que son esos 10 minutos, y después progresar hasta los 30 minutos de tolerancia en nuestros pacientes. ¿Qué tipo de ejercicio vamos a trabajar? Ejercicio aeróbico, rítmico, que involucre grandes músculos musculares y que no requiera grandes habilidades y destrezas. Sencillo, caminata, por eso es tan sencillo, biomecánicamente es muy sencillo. El deporte y otros que requieren grandes destrezas se recomienda solo en individuos que ya están adaptados y que van a transicionar a un programa ya comunitario. Volumen, entonces podemos realizarlo con diferentes mediciones, podemos realizarlo por METs. Mencionamos anteriormente, ¿verdad? Que calculamos la frecuencia, por la intensidad, por el tiempo y eso nos da los METs por semana. La meta es entre 500 y 1000 METs minuto semana. ¿Qué significa? Ponemos un ejemplo. Si yo trabajé esta semana 30 minutos, hice 5 sesiones de 30 minutos, y trabajé a un porcentaje de trabajo que lo mido en METs, en la unidad metabólica, que me daba 6 METs. Entonces yo tengo 30 por 6 que me da 180. 30 por 6 que me da 180 y eso lo hice 5 veces por semana. Eso me va a dar 900 METs minuto por semana. Estoy en las metas que busco. Lo puedo medir en calorías, no vamos a entrar en la medición calórica en este momento, pero lo podemos hacer. 150 minutos de actividad física moderada si lo medimos en tiempo o también metas que aplican a los 5.400, 7.900 pasos por día, rango inferior para mujeres, rango superior para hombres. Recuerden que la meta de los 10.000 pasos que hemos dicho clásicamente
Nace originalmente en Japón por una recomendación y un juego de palabras en japonés como comercio para vender los podómetros. Entonces, resulta que ha correlacionado muy bien, casualmente, con las recomendaciones. Pero si vamos en la parte meramente científica y pura, las recomendaciones donde ya empezamos a ver los beneficios cardiovasculares es mujeres 5.400, hombres 7.900 pasos por día. Ahora, vamos ahora al ejercicio de fuerza o resistencia o contrarresistencia también. ¿Cuál va a ser nuestra frecuencia de trabajo? El entrenamiento se va a dar 2 a 3 días por semana. Siempre tiene que haber al menos 48 horas de diferencia para el mismo grupo muscular. Por ejemplo, si yo trabajo flexores de codo, tengo que dar por lo menos 2 días de descanso para volver a trabajar flexores de codo, perdón. Tan beneficiosos son 2 veces por semana como 3 veces por semana. Sin embargo, una vez por semana no es igual que 2 veces por semana. Eso tienen que tenerlo muy claro. Es decir, si yo trabajo 2 veces por semana o 3 veces por semana, mis beneficios son similares a si trabajo estos días, 2 o 3. Pero si solo trabajo un día, pierdo beneficio. La intensidad la podemos medir de muchas formas. Puede ser un ejercicio multiarticular, monoarticular, trabajar agonistas y antagonistas. La intensidad podemos medirla por repetición máxima, es un porcentaje donde medimos la máxima fuerza que puede tener un paciente o una persona para un movimiento específico y porcentualmente, no voy a entrar en detalles ahorita, pero porcentualmente lo trabajamos usualmente en miembros superiores entre un 40 y 50%. Empezamos de esa repetición máxima a hacer 3 series de 8 a 12 repeticiones y en miembros inferiores entre un 50 y un 60% de esa repetición máxima y vamos a ir progresando, aumentando conforme la tolerancia se dé. Tipo, muchísimos, ligas de resistencia, podemos usar mancuernas, equipo biomecánico globalmente. Tiempo, va a depender del volumen y los sets o las repeticiones que realicemos con el ejercicio. Volumen, entonces vamos a trabajar 2 a 4 sets por grupo muscular, de 8 a 12 repeticiones, vamos a tener descansos de 2 a 3 minutos, podemos iniciar con 10 a 15 repeticiones con un menor peso, más repeticiones, menor peso, menos repeticiones, mayor peso. La carga ligera, como mencioné, 40-50% de una RM en miembros superiores, puede ser incluso un set en pacientes que estén muy desacondicionados también. Y la progresión se va a adaptar según vaya modificándose el paciente, midiendo esas repeticiones, aumentando el peso, usualmente bisemanalmente o trisemanalmente. Es decir, cada 2 o cada 3 semanas vamos a hacer pequeños cambios porcentuales en ese peso para aumentar la fuerza necesaria y adaptarlo. Ejercicios de flexibilidad, también la recomendación anda en los 2 a 3 veces por semana, pero es más efectivo si es a diario. Si podemos hacerlo a diario, porque es un predictor de independencia, también sería excelente. La intensidad es ligera, aquí es ligera. Aquí vamos a hacer estiramientos que nos lleven a un 20 a 75% de la máxima contracción en la técnica de facilitación neuromuscular propioceptiva. Tiene que incomodar un poco, pero no debe doler. Es decir, yo debo sentir que hay un estiramiento, pero no me debe doler. Si me está doliendo, estoy realizándolo de forma inadecuada. Ojo, importante, importantísimo. Debemos combinar. ¿Cuál es el tipo? Entonces, combinar estáticos, combinar dinámicos y la facilitación neuromuscular propioceptiva. Tenemos que combinarlos. Diferentes técnicas que no voy a entrar, no voy a explicar en detalle en este momento, pero son técnicas que tenemos para el ejercicio de flexibilidad. La recomendación es que sean unos 60 segundos por articulación y que cada ejercicio no dure menos de 10 segundos ese estiramiento. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene un tejido viscoelástico como el tendón para generar el estiramiento empieza a modificarse dependiendo del tiempo. Es decir, si yo tengo un tiempo adecuado y suficiente, mi tendón empieza a generar cambios. Si mi tiempo es inadecuado e insuficiente, el tendón no realiza cambios y esto significa no adaptación. Y si no tengo adaptación, no tengo beneficio, estoy botando mi tiempo.
Tenemos ejercicios también específicos para poblaciones específicas, como el neuromotor, que se basa básicamente en balance, en coordinación, en marcha, en agilidad, en propiocepción, sobre todo en pacientes con discapacidad, en adultos mayores, donde las recomendaciones son muy similares al ejercicio de flexibilidad, 2 a 3 veces por semana. Vamos a trabajar de forma ligera, moderada. ¿Qué tipo de ejercicios? Bueno, de balance, coordinación, de marcha específicos, donde el tiempo va a rondar entre los 20 30 minutos por sesión o 60 minutos semanales que vamos a realizar. Así que como pudimos ver rápidamente, estas son las recomendaciones que tenemos, tienen sus referencias bibliográficas y les agradezco el tiempo.